Todo comenzó cuando Aarón me invitó en secreto al garaje. Ese día era como cualquier otro. Ramiro estaba en el trabajo y Aarón estaba jugando con su moto. Yo, por otro lado, estaba en casa, atrapada en mi rutina aburrida de siempre, tratando de no perder la emoción por la vida. Tenía 45 años, pero aún pensaba que me veía atractiva cuando me miraba en el espejo. Me había mantenido en forma y llevaba con orgullo las marcas que el tiempo había dejado en mí. Aarón, sin embargo, era pura energía juvenil en movimiento. A sus veintitantos, guapo, seguro de sí mismo y lleno de pasión por las motos, podías escuchar los ecos de esa pasión con cada rugido de su motor que salía del garaje. Pero hoy esos sonidos se sentían diferentes, como si me atrajeran hacia el garaje. Miré discretamente por la ventana. Aarón estaba allí, con las manos llenas de grasa y el rostro ligeramente sudado mientras trabajaba en su moto, completamente concentrado. Era imposible no notar cómo se movían sus músculos mientras se inclinaba sobre la moto, trabajando en ella. Una oleada repentina de emoción y un escalofrío fugaz me golpearon. Entonces levantó la vista y atrapó mi mirada, sonriendo. ¿Quieres venir, Eloísa?, preguntó. Me congelé por un momento. Su voz, la calidez en ella y la seguridad en sus ojos me dejaron clavada en el sitio. No sabía qué decir, pero asentí ligeramente y antes de darme cuenta ya caminaba hacia la puerta del garaje. Esta simple invitación no parecía que fuera a desencadenar semejante desastre, pero pronto aprendería cuán equivocada estaba. Mientras caminaba hacia el garaje, el tumulto dentro de mí crecía con más fuerza. Que Aarón fuera tan joven y carismático no debería haberme sorprendido, considerando que era el hijo de Ramiro. Pero era mi hijastro. No dejaba de recordármelo, pero no podía quitarme el pensamiento de la cabeza. Cada paso hacía que mi conciencia gritara más fuerte. ¿Qué estás haciendo, Eloísa?, me pregunté a mí misma. Es solo un chico joven con pasión por las motos. Vives en la misma casa que él. Eres parte de su familia. Sentirte así no es normal. Pero aún así no podía sacarme esa mirada de la cabeza. La sonrisa de Aarón, la calidez en su voz, esa forma tan casual pero magnética de comportarse, esto estaba tan mal y lo sabía. Ramiro. Ramiro me amaba y confiaba en mí. La idea de traicionarlo me revolvía el estómago. Sabía que no merecía ser herido después de todos los años que había pasado a mi lado, dándome paz. Pero por más que lo intentaba, no podía negar la extraña atracción que sentía por Aarón. Cuanto más me acercaba al garaje, más se apoderaban de mí mis pensamientos. Esto es solo un momento de debilidad, intentaba convencerme. Todos piensan así a veces. Lo importante es no ceder. Pero en el fondo había una voz que no podía silenciar. ¿Y si cedes? Aarón estaba junto a su moto, esperándome, con esa típica expresión indiferente pero encantadora en su rostro. Había intención en sus ojos, aunque tal vez eso era solo lo que yo quería ver. Respiré hondo, tratando de calmarme. Pensé que estar aquí no cambiaría nada. Tendríamos una pequeña charla, me quedaría unos minutos y luego me iría. Pero ¿por qué mi corazón latía así de rápido? Estaba enojada conmigo misma. Ni siquiera debería haber permitido la idea de dejarme afectar por Aarón. No era solo su juventud ni su atractivo. Era la posibilidad de cruzar esa línea prohibida lo que me asustaba y me excitaba al mismo tiempo. Sería una traición a Ramiro, a mí misma. Pero allí estaba yo, entrando al garaje sin haber resuelto el caos dentro de mí. Cuando Aarón me notó, dejó de trabajar en la moto y se puso de pie. Limpiando las manchas negras de aceite de sus manos con un trapo, me dedicó una pequeña sonrisa. ¿Pasa algo, Eloísa?, preguntó, con su voz tan tranquila como siempre, pero con un poco de curiosidad. No, en realidad, solo te estaba mirando, dije, sintiéndome de inmediato avergonzada por lo familiar que sonaban mis palabras. Quiero decir,
Solo tenía curiosidad por cuánto estás trabajando en la moto. Aarón arqueó ligeramente las cejas, pero su sonrisa se profundizó. Sí, toma mucho tiempo, pero me encanta. Sabes, a mi papá también le gusta. Ramiro nunca tiene tiempo para cosas como esta, dije, quizás intentando cambiar el tema a algo más sencillo. Sí, dijo Aarón, bajando la mirada hacia la moto, su voz con un matiz de tristeza. Está realmente enfocado en su trabajo, pero supongo que yo soy un poco diferente. El silencio entre nosotros no duró mucho. Aarón señaló un taburete y me sugirió que me sentara. Relájate. No te canses solo por mirarme, dijo con un tono juguetón. Sabía que debía reír, pero en ese momento no podía contener la tormenta que tenía dentro. Estar cerca de él, sentir esa confianza tranquila, me relajaba y me estresaba al mismo tiempo. Al sentarme en el taburete, mis ojos se desviaron hacia sus manos, aún trabajando en la moto. Esas manos, llenas de energía juvenil, también mostraban cuán apasionado era por lo que hacía. «Te pareces mucho a tu padre», dije, intentando llevar la conversación en otra dirección. Aarón se detuvo y me miró. «¿De verdad? Es la primera vez que alguien dice eso. La gente normalmente dice que me parezco más a mi mamá». «Tal vez te parezcas más a tu madre por fuera, pero algunos de tus gestos son definitivamente como los de Ramiro», dije. Mis propias palabras me sorprendieron. Ni siquiera me había dado cuenta de que lo había estado observando tan de cerca. Aarón se quedó en silencio un momento, como si estuviera evaluando lo que acababa de decir. Luego se encogió de hombros y sonrió. «Bueno, supongo que no es algo malo, ¿no?» «No», murmuré, pero no pude ocultar la duda en mi voz. Nuestra cercanía estaba creciendo. Las conversaciones eran ligeras, pero también extrañamente profundas. Cada palabra que Aarón decía, cada sonrisa, provocaba un sentimiento distinto en mí. Cada momento en ese garaje nos acercaba un poco más. En un momento, cuando se inclinó sobre la moto, su brazo rozó accidentalmente mi pierna. Fue solo un instante, pero dejó una huella profunda. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero él siguió trabajando como si nada hubiera pasado. «Eloísa», dijo después de un rato girándose hacia mí. «¿Cómo estás? Quiero decir, ¿cómo va todo con mi papá?» Esa pregunta me tomó por sorpresa. Por un breve momento no supe qué decir. «Bien», respondí finalmente, pero la duda en mi voz era evidente. «Ramiro está trabajando como siempre. Yo solo trato de mantenerme ocupada». Una expresión extraña apareció en el rostro de Aarón. Era como si estuviera analizando cada palabra que decía. «¿Alguna vez te sientes sola?», preguntó con la voz baja pero directa. No sabía cómo responder a esa pregunta. Por un momento, mis ojos se encontraron con los suyos, oscuros. «Sí», admití. «Supongo que sí». Aarón dio un paso hacia mí, sin romper el contacto visual ni por un segundo. «No tienes que sentirte así», dijo con la voz profunda y suave. «Estoy aquí». Era una frase tan simple, pero tuvo un impacto tan grande en mí. Durante unos segundos no podía respirar por el peso del momento. El silencio en el garaje hacía que la tensión en el aire fuera aún más evidente. Cuando sentí que Aarón soltaba el trapo de sus manos y se acercaba un poco más, mis emociones estaban desatadas por dentro. Esta clase de cercanía no estaba bien, pero no encontraba la fuerza para detenerla. Aarón, aún inclinado sobre la moto, limpiando las manchas de aceite con el trapo, se giró y me miró en silencio por un momento. Su mirada era diferente a la de siempre. Era como si quisiera decir algo, pero eligiera cuidadosamente sus palabras. «Eloísa», dijo finalmente, con la voz un poco vacilante pero firme. «Mi papá no vendrá hoy». Durante unos segundos no comprendí del todo lo que quería decir. «¿Cómo que no viene? Se suponía que estaría aquí después del trabajo», dije, con la voz un poco confundida. Aarón
se encogió ligeramente de hombros. Llamó. Surgió una reunión y va a estar en la oficina hasta tarde. Podría llegar a casa tarde. O tal vez no venga en absoluto. No dijo mucho. La noticia me dejó con una extraña mezcla de alivio y tensión rara. Que Ramiro no estuviera significaba que estaríamos solos en el garaje. La forma tranquila en que Aarón lo dijo me hizo sentir incómoda, pero de una manera extraña, emocionada. Aarón volvió a centrarse en la moto, pero después de unos segundos se detuvo de nuevo y me miró. «Por cierto», dijo con una ligera sonrisa apareciendo en su rostro. «Voy a pedirte algo, pero no lo tomes a mal». «¿Qué clase de algo?», pregunté un poco cautelosa. «Tengo las manos llenas de aceite y he manchado toda la camiseta», dijo, señalando las manchas. «No quiero mancharte la ropa con grasa. ¿Puedes ayudarme a quitarme la camiseta?». Sus palabras sonaban totalmente inocentes, pero algo dentro de mí comenzó a agitarse. ¿Por qué una petición tan simple me hacía sentir así? Me reprendí a mí misma mientras me levantaba y caminaba hacia él. «Claro», dije, tratando de mantener mi voz lo más normal posible. Agarré la parte inferior de su camiseta y comencé a levantarla lentamente. Aarón levantó los brazos para facilitarme el trabajo, pero al hacerlo, terminé acercándome aún más a su piel. Mientras le quitaba la camiseta por la cabeza, mis dedos rozaron accidentalmente su hombro. Su piel estaba cálida y sorprendentemente suave. Cuando por fin logré quitarle la camiseta, me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración. El cuerpo musculoso del joven que tenía delante se sentía más real que cualquier otra cosa en ese momento. Me sentía avergonzada de estar tan cerca de él, pero curiosamente esa vergüenza no me detuvo. «Gracias», dijo Aarón, con una sonrisa relajada en el rostro. «A veces estas cosas son más difíciles de lo que parecen, especialmente cuando no hay nadie cerca para ayudarte». Estaba molesta conmigo misma. ¿Por qué algo tan simple se había vuelto tan complicado? Pero entonces Aarón se inclinó un poco, dedicándome una pequeña sonrisa mientras me miraba a los ojos. «Eloísa, pareces algo tensa. ¿Estás bien?», preguntó. «Estoy bien», respondí rápidamente, pero no pude ocultar el temblor en mi voz. Traté de apartar la mirada, esperando que dejara de mirarme, pero Aarón no se movió. «Está bien entonces», dijo volviendo a la moto. «Si sigues ayudando, terminaremos más rápido». Sus palabras parecían normales, pero no podía quitarme de encima la sensación de que sabía perfectamente la tensión que había entre nosotros. Estar tan cerca de este chico joven era como un nudo en el pecho que no podía deshacer. Me acerqué un poco más a la moto. Mis ojos se dirigieron a los detalles en los que Aarón estaba trabajando, mientras intentaba calmar la incomodidad que se arrastraba dentro de mí. Saber que Ramiro no vendría hacía que este momento se sintiera más libre y a la vez más peligroso. «¿Aarón?», dije, dudando un poco. «Quiero sentarme en la moto y ver qué se siente. Siempre me he preguntado cómo es montar una de estas». Aarón levantó la vista y sonrió. «Claro, ¿por qué no? Pero ten cuidado, el estribo puede resbalar». Me acerqué a la moto e intenté sentarme, pero tambaleé y casi pierdo el equilibrio. Aarón apareció rápidamente a mi lado, con sus manos firmemente en mi cintura, estabilizándome. «Despacito», dijo con una risa suave en su voz. «¿Te vas a caer?». La sensación de sus manos fuertes en mi cintura me sorprendió. Pero lo que me sorprendió aún más fue la intensidad de la emoción que despertó en mí. Me congelé por un segundo, y cuando nuestras miradas se encontraron, no sabía si quería hablar o salir corriendo. «Creo que no me senté bien», dije con una pequeña sonrisa, pero mi voz era baja y temblorosa. «Si es la primera vez que te sientas en una de estas, es normal», dijo Aarón, sus ojos aún fijos en los míos. «Déjame ayudarte un poco». Colocó de nuevo sus manos en mi cintura para ayudarme a sentarme más cómodamente.
y me levantó con cuidado, intentando acomodarme bien. En el proceso, nuestros rostros quedaron peligrosamente cerca. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Nuestra respiración llenaba el silencio mientras nos mirábamos a los ojos. En ese punto, toda mi lógica parecía haber volado por la ventana. El rostro de Aarón se acercó aún más, o tal vez fui yo quien se inclinó hacia él. Antes siquiera de darme cuenta de lo que estaba pasando, nuestros labios se encontraron. Al principio fue lento y titubeante, pero pronto ambos perdimos el control y el momento nos envolvió. De repente me aparté, jadeando. Esto está mal, dije, pero mi voz no sonaba nada convincente. Aarón me miró. Su rostro mostraba tanto sorpresa como una leve sonrisa. «Eloísa», susurró, pero no continuó. Me bajé de la moto tratando de silenciar el caos dentro de mí y di unos pasos hacia atrás, evitando la mirada de Aarón. Sabía que este momento era irreversible. Me acerqué un poco a la moto. Mis ojos se deslizaron hacia los detalles en los que Aarón estaba trabajando, mientras intentaba contener el cosquilleo inquietante que sentía dentro. Saber que Ramiro no vendría hacía que este momento se sintiera más libre y también más arriesgado. «Aarón», dije, dudando un poco, «quiero sentarme en la moto y ver qué se siente. Siempre me he preguntado cómo es montar una de estas». Aarón levantó la vista y sonrió. «Claro, ¿por qué no? Pero ten cuidado, el estribo puede resbalar». Me acerqué a la moto e intenté sentarme, pero me tambaleé y casi pierdo el equilibrio. Aarón apareció rápidamente a mi lado, con sus manos en mi cintura estabilizándome. «Despacio», dijo, su voz con una risa suave. «Te vas a caer». La sensación de sus fuertes manos en mi cintura me sorprendió. Pero lo que me sorprendió aún más fue la intensidad del sentimiento que despertó en mí. Me quedé inmóvil por un segundo, y cuando nuestras miradas se encontraron, no sabía si quería hablar o salir corriendo. «Creo que no me senté bien», dije con una pequeña sonrisa, pero mi voz era baja y temblorosa. «Si es tu primera vez sentándote en una de estas, es normal», dijo Aarón, aún mirándome a los ojos. «Déjame ayudarte un poco». Sus manos encontraron de nuevo mi cintura, guiándome para sentarme correctamente, levantándome con suavidad. Mientras lo hacía, nuestros rostros quedaron peligrosamente cerca. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Nuestra respiración llenaba el silencio mientras nos mirábamos fijamente. En ese punto, toda lógica me había abandonado. El rostro de Aarón se acercó aún más, o tal vez yo me incliné hacia él. Antes siquiera de saber lo que estaba pasando, nuestros labios se encontraron. Al principio fue lento y titubeante, pero pronto ambos perdimos el control y el momento nos envolvió. De repente me aparté, sin aliento. Esto está mal», dije, pero mi voz no era nada convincente. Podía sentir el metal frío de la moto bajo mi espalda. La mirada de Aarón se sentía pesada sobre mí, pero al mismo tiempo me hacía sentir la inevitabilidad de ese momento. Respiré hondo, tratando de reprimir todas las contradicciones dentro de mí, y me recosté un poco sobre la moto. «Eloísa», susurró Aarón, su voz insegura pero condenadamente tentadora. Sus ojos se movieron de los míos a mis labios, y luego volvieron a mis ojos. Mi mano se extendió involuntariamente y tocó su brazo. Tal vez deberíamos simplemente quedarnos en el momento», dije, mi voz casi como una confesión. Aarón se detuvo un segundo, como si intentara forzar algo de lógica en su cabeza. Pero luego, sus manos se colocaron cuidadosamente a ambos lados de mi cuerpo y acercó aún más su rostro al mío. Nuestros labios se encontraron de nuevo, esta vez con mucho más atrevimiento y sin control. Mientras sus labios descendían de los míos hacia mi cuello, cerré los ojos. Cada detalle de la moto, el metal frío, el olor a gasolina, todo hacía que este momento se sintiera aún más real. Su aliento cálido sobre mi piel aceleraba mi corazón.
Cuando Aarón me atrajo más hacia él, mi posición sobre la moto se rindió completamente a él. Por más que la lógica gritara dentro de mí, sabía que no podía reprimir la pasión que sentía en este instante. Su tacto, su mirada, su aliento. Todo estaba borrando mi mente. Ahogándome en mi propio caos, la realidad de este momento me arrastraba aún más profundo. Ambos estábamos sin aliento. Los temblores sobre la moto y el calor entre nosotros hacían que el aire se sintiera casi sofocante. Cerré los ojos, intentando respirar profundamente, tratando de darle sentido a todo. Pero mi mente estaba nublada, perdida en un mar de pensamientos. ¿Qué pasó? ¿Qué acabábamos de hacer? La mezcla de confusión y culpa dentro de mí fue reemplazada por una extraña niebla. Estaba segura de que nunca había sentido algo así antes, tan intenso, tan poderoso. El aliento de Aarón seguía sobre mi piel y me miraba como si quisiera decir algo. Pero, ¿qué podía decir? ¿O qué podía decirle yo? El silencio entre nosotros cargaba con el peso de miles de palabras, pero ninguno de los dos se atrevía a hablar. Luchando conmigo misma, traté de bajarme del metal frío de la moto. Me temblaban las rodillas y el corazón me latía con fuerza. Di unos pasos hacia una esquina del garaje, intentando no mirar atrás. ¿Cómo podría explicar hasta dónde habíamos llegado? Pero en ese momento, la mirada de Aarón. En algún lugar profundo dentro de mí, sabía que este momento había abierto un camino irreversible.